Japón decía que Pearl Harbor estaba terminado, hasta que Estados Unidos lo reparó en tiempo récord. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, el cielo sobre Hawái se oscureció. No to lost noobs, pero por el humo, surgiendo de los retorcidos restos de una flota naval que el mundo creía desaparecida para siempre. Los comandantes japoneses revisaron sus informes y sonrieron. La flota del Pacífico, destruida. Estados Unidos, derrotado. La guerra en el Pacífico, ya ganada. O eso creían. Porque debajo de ese puerto, debajo del agua negra como el petróleo, debajo del silencio que siguió a las bombas, algo seguía vivo. ¿Y qué hizo Estados Unidos a continuación, en las semanas y meses que siguieron? Japón nunca lo vio venir. Bienvenido a Historia de Batalla TV. Este es un lugar donde las historias que la historia casi olvidó se cuentan como merecen, con honestidad, con profundidad y con respeto por la verdad. Si es la primera vez que te unes a este canal, bienvenido /diagonal a casa. Y si regresas para escuchar otra historia, siempre es un placer tenerte de vuelta. Para quienes aman la historia real, esa que no suaviza los hechos, un me gusta a este video significaría muchísimo. Solo toma un instante y cuenta la historia que merece ser contada. También está la notificación por campana. Con un pequeño toque, no te perderás ni una sola noticia. Ahora bien, con genuina curiosidad, ¿desde qué lugar del mundo se está viendo esta historia hoy? Olvídense de la ciudad, el país, cualquier cosa, porque estas historias viajan lejos, y siempre es sorprendente ver hasta dónde. Hay una pregunta que los historiadores militares todavía se hacen hoy en día. No es por eso que Japón atacó Pearl Harbor, pero porque Japón creía que atacarlo pondría fin a la guerra, en lugar de iniciarla. La respuesta se encuentra dentro de un mapa. En los años previos a diciembre de 1941, los estrategas militares estadounidenses tomaron una decisión que en su momento pareció lógica, pero que, en retrospectiva, resultó catastrófica. Concentraron el núcleo de su poder naval en el Pacífico en un solo lugar, un puerto, una isla, un punto en el mapa que, si se atacaba con la precisión suficiente, teóricamente anularía la capacidad de Estados Unidos para proyectar fuerza a través de todo el Océano Pacífico. Ese lugar era Pearl Harbor, Hawái. Para comprender por qué Japón lo atacó con tanta obsesión, es necesario entender lo que Pearl Harbor representaba. No era simplemente un puerto. Era el cerebro operativo de la estrategia estadounidense en el Pacífico. El combustible, la munición, los diques secos, la infraestructura de reparación y la propia flota, todo concentrado en un mismo lugar. Para el mando naval imperial japonés, era el punto crítico que, de ser destruido, dejaría a Estados Unidos militarmente a ciegas y logísticamente paralizado en todo el océano. El hombre que lo vio con mayor claridad, y de forma más peligrosa, fue el almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto no era un hombre temerario. Había estudiado en Estados Unidos, había observado la industria estadounidense, había recorrido Detroit y visto las fábricas. En conversaciones privadas, había advertido a los líderes japoneses que una guerra prolongada contra Estados Unidos era una guerra que Japón no podía ganar. Y, sin embargo, fue el propio Yamamoto quien diseñó la Operación Z, el plan para destruir Pearl Harbor con un único y decisivo ataque antes de que Estados Unidos pudiera movilizarse. Su lógica no era una locura. Era una apuesta basada en una premisa fundamental: que el golpe sería tan devastador, tan completo, tan psicológicamente aplastante, que Estados Unidos buscaría una paz negociada en lugar de soportar años de costosa guerra en el Pacífico. Fue una apuesta arriesgada que malinterpretó todo lo que importaba. Por parte estadounidense, los meses previos a diciembre de 1941 estuvieron plagados de advertencias que nunca se concretaron del todo en acciones. Las señales de inteligencia se interpretaron erróneamente. Los operadores de radar fueron despedidos. Los cables diplomáticos se descifraron con demasiada lentitud. La maquinaria de preparación se puso en marcha, pero no con la suficiente rapidez. Y así, en la mañana del 7 de diciembre, Pearl Harbor esperaba, tranquila, segura de sí misma en su propio entorno, y completamente ajenos a lo que ya se sentía en el ambiente. Si esta historia ya te conmueve, esa sensación de cuando la historia real te impacta de una manera diferente, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que merezca conocer la verdad detrás de los titulares. La historia se vuelve aún más profunda a partir de aquí. Los pilotos lo vieron antes de que cayeran las bombas. Desde miles de pies sobre la costa hawaiana, a través del aire frío y tenue de la madrugada, la flota del Pacífico permanecía debajo de ellos,
completamente inmóvil, perfectamente dispuesta, como una diana dibujada a mano. Un aviador japonés escribió más tarde en su diario que la escena era casi demasiado limpia, demasiado ordenada, demasiado fácil. Tenía razón. Simplemente aún no entendía por qué. A las 7:48 de la mañana, la primera oleada impactó. 183 aviones japoneses se abalanzaron sobre Pearl Harbor con precisión coordinada. Bombarderos, aviones torpederos y cazas sembraron el caos en el puerto con una coreografía destructiva. El ataque se había ensayado durante meses en las aguas poco profundas de la bahía de Kagoshima, donde los pilotos practicaron los ángulos y altitudes exactos necesarios para lanzar torpedos en espacios reducidos. Los resultados fueron inmediatos, catastróficos y, en apariencia, exactamente lo que Japón había planeado. El USS Arizona recibió el impacto directo de una bomba en su polvorín de proa. La explosión que siguió no fue un hundimiento, sino una aniquilación. Se hundió en 9 minutos, llevándose consigo a 1,177 hombres. El USS Oklahoma zozobró tras el impacto de un torpedo, atrapando a cientos de marineros bajo la línea de flotación. El USS West Virginia recibió 7 impactos de torpedo y 2 de bomba antes de hundirse en el fondo de puerto. El USS California le siguió. El USS Nevada, el único acorazado que zarpó durante el ataque, fue encallado para evitar que se hundiera en el canal principal. Para cuando la segunda oleada partió, aproximadamente a las 9:45 de la mañana, el puerto era un cementerio de acero y fuego. El informe posterior a la acción de Japón se presentó con una satisfacción que rozaba la certeza. 8 acorazados dañados o destruidos. Casi 200 aviones estadounidenses destruidos en tierra. Más de 2,400 vidas estadounidenses perdidas. La flota del Pacífico, neutralizada. Tokio celebró. Pero en ese informe faltaban 3 cosas. 3 detalles que el almirante Yamamoto, para su crédito, reconoció de inmediato, incluso mientras sus comandantes brindaban por la victoria. Los portaaviones Enterprise, Lexington y Saratoga no estaban en el puerto esa mañana. Estaban en alta mar, intactos, en pleno funcionamiento. Los tanques de almacenamiento de combustible, 4,5 millones de barriles de petróleo ubicados en depósitos sobre el puerto, no fueron atacados por ninguna de las 2 oleadas. Permanecieron intactos. Y los diques secos, la infraestructura de reparación, los talleres mecánicos, los equipos de salvamento y la capacidad de ingeniería que hicieron de Pearl Harbor no solo un puerto, sino una base naval viva y funcional, habían sobrevivido prácticamente intactos. Yamamoto comprendió lo que sus comandantes, que celebraban, no entendieron. Habían golpeado el cuerpo, pero dejaron las manos intactas. Y las manos de Estados Unidos ya se estaban adentrando en el agua. Lo que sucede a continuación, lo que Japón jamás anticipó, es donde esta historia toma un giro radical. Deja un comentario abajo. ¿Alguien sabía la magnitud de lo que Estados Unidos logró en ese puerto? La respuesta podría sorprenderte. Hay una fotografía tomada a principios de 1942. Muestra a un hombre de pie al borde de Pearl Harbor, mirando fijamente hacia el agua. Él no está de luto. No está evaluando los daños. Es calculador. Ese hombre era el capitán William Aldur Furlong. Y lo que vio en ese puerto no era un cementerio. Era un desguace. La distinción tuvo una importancia mayor de la que nadie en Tokio podría haber imaginado. 72 horas después del ataque, la Armada de los Estados Unidos ya había activado un mecanismo que los planificadores estratégicos japoneses jamás habían contemplado en sus cálculos, la División de Salvamento del Puente del Pacífico. Equipos de ingenieros civiles, contratistas de buceo comercial y arquitectos navales fueron movilizados y trasladados a Pearl Harbor con un mandato singular, casi irracional: recuperar lo que Japón había hundido y devolverlo a la guerra. Lo que siguió fue la mayor operación de salvamento naval de la historia. Los desafíos no eran simples problemas de ingeniería. Eran problemas sin soluciones establecidas. Ya se habían hundido buques de guerra antes. Pero nunca así. Nunca en el fango poco profundo de un puerto en funcionamiento, nunca bajo la presión de la guerra, nunca con la urgencia de que toda una campaña oceánica dependiera del resultado. Los equipos de salvamento trabajaban con visibilidad casi nula bajo el agua ennegrecida por el petróleo. Cortaban el acero retorcido en espacios demasiado estrechos para el equipo de buceo convencional. Desarrollaron nuevas técnicas en tiempo real. Reparar las brechas del casco desde el interior, bombear aire comprimido a los compartimentos inundados, construir ataguías temporales alrededor de los buques volcados para controlar el proceso de reflotamiento.
El USS West Virginia, alcanzado por 7 torpedos, fue achicado, reparado y reflotado en mayo de 1942. El USS California, hundido en el lodo de puerto, fue reflotado y trasladado a dique seco en marzo. El USS Nevada, encallado para salvar el canal, fue reflotado, reparado y reincorporado al servicio activo. Incluso el USS Oklahoma, volcado y decostado, un barco que todas las evaluaciones convencionales declararon pérdida total, fue enderezado físicamente mediante un sistema de anclas de salvamento, cabrestantes eléctricos y 42 enormes puntos de anclaje en su casco. Tardaron meses. Nunca se había hecho algo así a esa escala. Aún así, lo hicieron. Mientras el puerto trabajaba bajo la superficie, la industria estadounidense trabajaba sobre ella. Los astilleros de todo el territorio continental ya operaban con horarios de emergencia propios de tiempos de guerra, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una plantilla que crecía más rápido de lo que las redes de inteligencia japonesas podían controlar. Las cifras de producción de las fábricas estadounidenses a principios de 1942 superaban con creces las previsiones japonesas, hasta el punto de que, cuando Tokio las recibió, algunos comandantes se negaron rotundamente a creer que fueran exactas. No eran exageraciones. No eran propaganda. Eran los cálculos de una nación que había dejado de dudar. Y luego llegó Miwa. En junio de 1942, apenas 6 meses después de Pearl Harbor, la reconstruida y reposicionada flota del Pacífico se enfrentó a la Armada Imperial japonesa en el atolón de Miwa. Los portaaviones que habían estado ausentes de Pearl Harbor el 7 de diciembre conformaron la columna vertebral de la respuesta estadounidense. La inteligencia, el posicionamiento y la recuperación industrial que se habían ido gestando discretamente desde diciembre constituyeron la base de cada decisión tomada en aquella batalla. Japón perdió 4 portaaviones en 3 días. Nunca los reemplazó. El puerto que Japón había declarado muerto había enviado su flota de vuelta al mar. Este es el momento que los historiadores señalan. El punto de inflexión. Existe un momento, oculto entre las cartas privadas del almirante Soroku Yamamoto, escrito apenas unas semanas después del ataque a Pearl Harbor. No escribió sobre la victoria. No escribió sobre la celebración. Escribió sobre un gigante dormido, y el temor de que no lo hubieran dormido en absoluto. Solo perturbado. La historia le daría la razón, de la forma más devastadora posible. En los meses posteriores al 7 de diciembre de 1941, la narrativa pública japonesa fue de triunfo. Los periódicos publicaron la historia de Pearl Harbor como un golpe decisivo, prueba de que la maquinaria bélica imperial había humillado la mayor potencia naval del Pacífico Occidental. Al público japonés se le dijo que Estados Unidos estaba derrotado, que el camino por delante estaba despejado y que la expansión del imperio podía continuar sin una resistencia significativa. Pero dentro de las salas de guerra de Tokio, comenzaba a gestarse una conversación más silenciosa y mucho más incómoda. Los informes que llegaban no coincidían con la victoria que se había declarado. Los portaaviones estadounidenses, las armas que definirían la guerra en el Pacífico, habían sobrevivido intactos. Los astilleros estadounidenses producían buques a un ritmo que superaba con creces las previsiones industriales japonesas. Y Pearl Harbor, el puerto que los comandantes japoneses habían fotografiado, bombardeado y dado por perdido, no estaba en silencio. Era ruidoso. Ruidoso por el sonido de los sopletes, los motores diésel, las bombas de salvamento y los hombres trabajando toda la noche en turnos interminables. Japón había atacado un puerto. Estados Unidos había contraatacado con toda una civilización industrial. El error estratégico que subyace a la Operación Z no fue táctico. Los pilotos volaron con precisión. Los torpedos dieron en el blanco. Las bombas alcanzaron sus objetivos. El fallo fue filosófico, una interpretación errónea fundamental de lo que realmente constituía el poder estadounidense. Los planificadores militares japoneses habían observado la flota del Pacífico y reconocido la fuerza de Estados Unidos. Lo que no habían visto, lo que nunca habían calculado con exactitud, era la infraestructura que respaldaba la flota. Los diques secos, las reservas de combustible, la capacidad de ingeniería, la mano de obra industrial y la voluntad institucional de reconstruir más rápido de lo que cualquier enemigo pudiera destruir. Yamamoto lo había visto. Había intentado advertirles. Se había dejado llevar por la euforia de un plan que parecía perfecto sobre el papel. Los barcos que emergieron del fondo de Pearl Harbor combatieron en todo el Pacífico. El USS West Virginia
Rescatado del fango donde 7 torpedos lo habían hundido, participó en la batalla del estrecho de Surigao en octubre de 1944. Disparó sus cañones contra la misma flota imperial japonesa que lo había hundido 3 años antes. Hay una simetría en ese momento que ningún escritor de ficción podría haber imaginado. El USS California regresó a combate. El USS Nevada bombardeó las playas de Normandía el día de un fantasma del puerto del Pacífico disparando contra una costa europea. La operación de rescate, que Japón jamás anticipó, extendió sus consecuencias a través de 2 océanos y 3 años de guerra. Y cuando se redactó el balance final de la Guerra del Pacífico, cuando los historiadores reconstruyeron la cadena de decisiones que condujeron a la rendición de Japón en la cubierta del USS Missouri en septiembre de 1945, encontraron el mismo hilo conductor, presente en todo momento. Pearl Harbor no fue el comienzo de la derrota de Japón. Fue la causa. No porque el ataque fracasó,